Estamos de regreso con ustedes aquí en el Cafecito. Estamos con el licenciado Roberto Alejos, el presidente del Congreso, por tercer año consecutivo, ¿verdad, licenciado? Terminando el tercer año. Usted acaba de conformar esta famosa bancada de diputados, donde se denominaron de alguna manera, podríamos llamarlos independientes, o mejor los denominamos como los diputados de la corbata morada. A ver, cuéntenos de qué se trata esto. No, mire, en primer lugar no es una bancada. Simplemente un grupo de diputados nos independizamos de nuestro partido después de las elecciones, o sea, fuimos fiel a todo el proceso, a pesar de que no estábamos de acuerdo en muchos temas del proceso interno, del proceso que dio nuestro partido. Esperamos a que terminaran las elecciones, nos declaramos neutrales en la segunda vuelta y pasada la segunda vuelta nos independizamos. Lo que estuvimos diciendo públicamente es: únanse a nosotros, que queremos dejar a un lado los intereses partidarios por una agenda de país, porque los partidos políticos a veces o muchas veces estorban a la agenda de país. Por ejemplo, el partido actualmente de gobierno, que estuvo peleando todos los años porque hubiera un presupuesto, o de lo contrario no podía gobernar, ahora se oponía al presupuesto para que el partido que ganó no pueda gobernar el año entrante. Eso únicamente afecta a toda la población y no a los partidos políticos. El estar entrampando las sesiones con interpelaciones para evitar que la agenda legislativa avance, para que el gobierno de turno no tenga fondos o no tenga préstamos, como salió en el documental, en la nota que ustedes hicieron, de estar entrampando la aprobación de cualquier tema solo por un tema político sin pensar en el país. En el momento en que nosotros anunciamos ese tema, se unió la bancada Creo, se unió diputadas de prestigio como la diputada Montenegro, después hubo una unión de la bancada Gana y cada día se están uniendo más diputados, y eso fue lo que realmente permitió que el presupuesto fuera aprobado. El Partido Patriota realmente tiene actualmente un poco más de 30 diputados. El resto de votos fue este grupo, esta alianza de bancadas y de partidos, que estábamos conscientes que era un presupuesto que tenía lo mejor de este gobierno, con las promesas principales del gobierno entrante, pero sobre todo con los deseos de la población en relación a candados, a cambios de partidas, a límites en el presupuesto, a las ONGs, a los listados geográficos, todo lo que la población estaba pidiendo en materia de transparencia. Y entonces hicimos que eso se lograra. Lo que queremos es mantener esa independencia. Ni siquiera somos bancada, ni siquiera tenemos un número para ser bancada, y vamos a pagar las consecuencias de no ser bancada. Somos un movimiento que pretendemos que se ponga de moda. Ojalá ese color morado, que es un símbolo de neutralidad, un símbolo muy importante en todas las religiones, un símbolo del movimiento de las mujeres, el color más de moda en la juventud, lo que ustedes quieran, es simplemente poner de moda el que pensemos en nuestro país, que pensemos realmente en la población antes de pensar en nuestros partidos políticos. Creo que ha dado un muy buen resultado. Yo esperaría que en enero tengamos bastantes diputados que piensen de esa manera. No necesitan renunciar a su partido político, no necesitan declararse independientes como nosotros. Es más fácil cuando uno es independiente, pero si estamos hablando de fortalecer el sistema de partidos políticos, el tema de diputados independientes tampoco es un tema muy conveniente. En este momento ha sido un movimiento exitoso, y esperamos que todavía las 5 o 6 sesiones que faltan para terminar el año sirvan para aprobar por lo menos unas 5 o 6 leyes que son indispensables, como la antievasión, el tema de la reforma a la ley de bancos, donde va qué hacer cuando un banco va a quebrar, o la función de bancos y el tema del secreto bancario. Que logremos aprobar esa ley de reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, que logremos aprobar la ley de la vivienda, que no es precisamente una ley que estaba en agenda, pero que la presión popular, con el apoyo de la Cámara de la Construcción, los bancos, o sea, hemos logrado una ley consensuada y que debería pasar, igual que el tema de la ley de la juventud, en donde las organizaciones de jóvenes tienen más de 3 años de estar trabajando el tema. De manera que ¿qué es eso? Un movimiento. Un tema de tratar de poner de moda el trabajemos por el país y olvidémonos del tema personal y partidario por un momento. No, y en eso estamos de acuerdo todas las guatemaltecas y guatemaltecos. Pero ¿por qué hasta ahorita, licenciado? ¿Por qué no 2 años atrás o 1 año atrás,
cuando realmente Guatemala está siendo tan golpeada y tan necesitada de muchas leyes que incluso ahorita todavía no han sido aprobadas? Yo creo que si algo se notó en los 3 años que estuve como presidente fue esa neutralidad. Precisamente los problemas con mi partido político vienen de ahí, de no seguir férreamente los lineamientos de partido de una manera ciega. Tratamos siempre de que el presidente del Congreso y su junta directiva fueran neutrales, fuéramos directores de orquesta en donde la mayoría fuera la que tomara las decisiones. Tratamos de no imponer siempre, a como diera lugar, la voluntad del partido político de turno. Y eso se notó. Y precisamente eso fue lo que más líos me trajo, más problemas me trajo en mi propio partido, porque normalmente se espera que uno defienda su partido a ciegas, y yo estoy en contra de si el partido va en contra de un tema que a mí me parece que es el tema correcto, o si el partido va a entrampar una sesión o el partido va a tomar una medida que no es, pues estamos en libertad de hacer esa lucha interna dentro de nuestro partido. Lo que no podíamos es seguir dando esa batalla y dándola y dándola y dándola. Hicimos un llamado para que el partido se abriera y cambiara en ese sentido, y realmente vemos que el partido ya tiene su línea fija, ya fijó cuál es su camino, y en ese camino nosotros no cabemos. Entonces, sin pelear con nadie, sin criticar con nadie, fieles hasta el final en ese sentido, sobre todo fieles al presidente Colón, que es por quien entramos a la política y con quien estamos trabajando de la mano y vamos a seguir trabajando de la mano. Hacemos un movimiento que ahorita no significa competencia para nadie, de manera que lo que hemos venido haciendo durante los últimos 3 años, aún en contra de la voluntad de nuestro partido muchas veces, ahora lo hacemos descaradamente, declarándonos independientes y motivando a los demás a que busquen esa rebeldía entre sus propios partidos. Si su partido les va a pedir que entrampen la sesión, si su partido les va a pedir que se opongan aunque la ley sea buena solo porque viene de la oposición o porque viene del gobierno, no lo hagan. Piensen en el país, piensen en Guatemala antes que en su partido político y en sus intereses personales. Licenciado, y a esto me lleva a otra pregunta. Usted desde muy joven está en la política, ¿verdad? Y se le conoce como una persona conocedora de la política guatemalteca. Ha estado en diferentes instancias y ahora como diputado, y nuevamente es reelecto como diputado para el próximo periodo. 3 años presidente del Congreso. ¿Usted piensa nuevamente pelear esa presidencia en la próxima administración? En los últimos 4 años, no voy a mencionar ni siquiera 3 años, o sea, en esta legislatura he tratado de convencer al mundo que el diálogo, la negociación, la mediación, el consenso, el ponernos de acuerdo, la comunicación, la conversación permanente es la clave del éxito. Yo creo que el próximo presidente del Congreso debe ser producto de ese consenso y no una pelea entre bancadas y entre partidos políticos. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo mejor para el país en toda la junta directiva y en todas las presidencias de comisión. No dejar en esa libertad de que el que tenga más votos, el que tenga más poder, no. Por lo menos el primer año debemos de pelear porque la junta directiva del Congreso y los presidentes de comisión sea gente que de veras va a trabajar por el país y que salga del consenso de los partidos políticos. Yo creo que ponerse de acuerdo en ese tema es una labor de los secretarios generales de los partidos políticos y no de nosotros los diputados. Nosotros los diputados tenemos que promover ese cambio y esa negociación a lo interno de nuestros partidos, que los secretarios se sienten, se pongan de acuerdo y votar por aquella junta directiva y por aquellos presidentes de comisión que manteniendo el consenso, que manteniendo, diría yo, que el balance en el tamaño de las bancadas y los partidos, tengamos un año de gobernabilidad, de verdadera gobernabilidad, de fortalecer al organismo legislativo, de mantener esa política de puertas abiertas, de mantener esa relación con la sociedad civil como la hemos tenido, de mantener una agenda consensuada y aprobar las leyes que tengan que irse aprobando, pero por consenso, sin entrar en conflicto con nadie.
pero por supuesto que entrando en conflicto con el crimen organizado, con la violencia, con la corrupción, con ellos sí queremos entrar en conflicto y pelear de frente, pero con los demás temas, en el tema seguridad, en el tema educación, en el tema salud, nos tenemos que poner de acuerdo. Hay realmente demasiados problemas en el país para que sigamos peleando por quién dirige y por quién no dirige. Y de esa manera creo que hay una gran ventaja. Para muchos es desventaja que el próximo Congreso vaya a ser como 14, 15 bancadas. Ninguna bancada va a tener mayoría, pero para mi forma de ver las cosas es una gran ventaja porque nos obliga a negociar, nos obliga a dialogar, nos obliga a ponernos de acuerdo y fortalece al final la democracia. Aunque caminemos más lentamente, es mejor caminar lento pero con consensos. O sea, ¿usted considera que ahorita está en ventaja en la forma en que quedó conformada el Congreso de la República? ¿No considera que va a haber una oposición férrea? Yo creo que en el Congreso de la República hay muchas personas capaces de dirigir el Congreso. Creo que sobre todo hay un cambio, ahorita llegan 90 diputados y diputadas nuevos, hay mucha capacidad en la gente que va a llegar. Creo que el Congreso está cambiando muchísimo, sobre todo en transparencia. Todo es público. Para conseguir una ley solo hay que meterse a la página del Congreso. Hoy intentaron, como platicamos hace un rato, hackear la página del Congreso y no pudieron. Dejaron un mensaje, una amenaza al presidente del Congreso, una fotografía toda tenebrosa, pero la información está ahí. ¿Quién es el diputado? ¿De qué partido viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su currículum? ¿A qué comisiones pertenece? ¿A qué horas entra a trabajar? ¿A qué hora sale? ¿Y cómo votó en cada ley y en cada artículo? Ahora es público. En la ley es público desde que es iniciativa, sus enmiendas, sus dictámenes, quiénes firman las enmiendas. Copia del documento se obtiene fácilmente de esa página. Y me voy a adelantar. El 30 de noviembre vamos a celebrar el Día del Periodista abriendo nuestro centro de información legislativa. 100%. Nos van a contar todo. 100% de la información está ahí. Nosotros somos una institución, somos la única institución que publica cada 4 meses su correlativo de cheques. O sea, no hay de veras facturas, cajas chicas, los reglamentos. Ese año ahorramos 40 millones de quetzales que vamos a usar en la remodelación de nuestras oficinas para que no pase a formar parte del sistema bancario, aunque somos la única institución que tiene el 100% de su dinero en el Banco de Guatemala sin ganar un interés, a raíz de los problemas que tuvimos, por supuesto. De los famosos 84 millones. Así somos en Guatemala, hasta que se da un gran mal hacemos las correcciones. Pero tuve el honor de dirigir a una instancia de jefes de bloque que colaboró en todo sentido, en donde todos los partidos estuvieron de acuerdo que esos fondos pasaran al Banco de Guatemala. Trasladamos cada mes solo lo que necesitamos, no ganamos intereses por ese dinero. El dinero que se quedó en las cuentas fue declarado el pasivo laboral del personal y no puede ser tocado más que con el visto bueno del Pleno. La Junta Directiva entera, si pasa de 1 millón de quetzales, debe autorizar el traslado del Banco de Guatemala a una cuenta. Se publican los cheques. O sea, hemos avanzado increíblemente, aunque falta mucho por hacer. Y ese es el tema. No hay que dejar que se cierren las puertas del Congreso, hay que permitir que la sociedad siga llegando y sobre todo hay que seguir avanzando en temas de transparencia para todo el país. Muy orgullosos de haber aprobado la ley de libre acceso a la información pública. Eso vino a cambiar enormemente a la población. Tenemos una oficina de acceso a la información que pretendemos que sea ejemplo para las demás oficinas del Estado, donde toda la información sea libre y fácil de adquirir, ¿verdad? ¿Cuáles serían entonces, para finalizar, licenciado, los retos que tendrían en el Congreso para mejorar el Congreso? No, para mejorar el trabajo de los diputados, para mejorar incluso la imagen y la credibilidad de la institución. Para mejorar el Congreso como institución, hay que cambiar la ley orgánica y de régimen interior para que las interpelaciones no sirvan para entrampar el Congreso. Hay que cambiar la ley orgánica y de régimen interior para poder avanzar más en el trámite de la ley, para que ese trámite sea más ágil y más dinámico. Hemos avanzado enormemente en el Congreso, podrán haber escenas de banquitos y de grandes relajos, pero ya no hay golpes, tiradas de vasos de agua, ni mucho menos. O sea, es un tema de dialogar, cada quien a su estilo y llamando la atención como quiera, pero es un diálogo permanente. Tenemos que regresar en el Congreso de la República a la discusión política de fondo y no acusaciones de tú sos feo, tú sos más feo, que no conducen a nada en ese sentido. Hay que cambiar la ley orgánica
Y un tema que es sumamente preocupante y que no le encontramos por dónde entrar es el tema del personal, ¿verdad? El personal del Congreso crece cada vez más. Nos cuesta hasta 2 años despedir a una persona que no cumple con su trabajo porque estamos emplazados de manera permanente. Tenemos 2 sindicatos y heredamos un aumento de 10% al personal permanente cada año. Eso nos hace mucho daño y tenemos que encontrar la solución. Pero hacemos descuentos al diputado que falta. Es público el trabajo del diputado. Lo que nos hace falta es esa reforma política de la que usted me hablaba, que es urgente. Fortalecer el sistema de partidos políticos, fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, cambiar la fecha en que se eligen los diputados y sobre todo tenemos que elegir mejor a cada uno de nuestros diputados, porque el tema no está en el Congreso como institución, está en los diputados como personas, en donde realmente el que quiere trabajar, trabaja y el que no quiere trabajar, no trabaja, porque ahí nadie es jefe de nadie. El presidente del Congreso y la Junta Directiva dirigimos un escenario de acuerdo a lo que la ley nos permite, pero obligar al diputado a que trabaje, obligar al diputado a que hable, es la población la que lo tiene que obligar. Y el diputado que haga un mal trabajo no hay que reelegirlo, y eso se va a cambiar conforme la población tenga más participación. Sí, y tengamos la ley que nos permita también elegir al mejor diputado. Sí. ¿Verdad? Y eso está en ustedes. En nosotros. Y eso tenemos que hacerlo durante los primeros 6 meses. De lo contrario, no se va a hacer. Reducir el número de diputados a 130 y algo no es gran cosa la que queremos reducirlo, pero dejarlo fijo para que no crezca. Eso es importantísimo. Es inmanejable un Congreso de más de 140 diputados. Y hay que evitar que crezca o va a venir el otro censo y vamos a llegar a ser 200. Terrible. Y hay que tener las normas muy claras, pero sobre todo muy transparentes. Bueno, ahora hemos conocido un poquito más de las interioridades del Congreso de la República. Le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros aquí tomando un cafecito y esperamos, señor diputado, que el próximo año, ¿verdad? Y el próximo periodo sea incluso mejor, tanto para el Congreso de la República y el trabajo que ustedes realicen también se traduzca en mejoría para la población guatemalteca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la oportunidad.